No sé, te estoy comentando últimamente mis desorientaciones. Estoy compartiendo mis desorientaciones. Primero estoy harto de que me den certezas, porque son todas mentiras. Entonces se ponen los tipos y las tipas, ¿no?, frente a las cámaras de televisión, frente a los micrófonos de la radio e imparten certezas por doquier, de aquí, de allá y de acullá. Pero la verdad es que yo no les creo, y en realidad termino no creyéndole a nadie, y ese es un problema porque me transformo en una especie de cínico inútil, porque es inútil no creer en nada, en algo tenés que creer, y a veces digo, bueno, como lo dije alguna mañana, creo en Norita Cortiñas, por ejemplo, o creo en Pérez Esquivel, por ejemplo, ¿no? O sea que en algunas cosas creo, pero en todo aquello que tiene que ver con la política, la economía, la cuestión social, la ocupación en la cuestión social, la verdad es que me he transformado en un descreído. Por eso lo llamo a Raúl Sibeki, porque él debe tener alguna solución para este problema que me aqueja. Raúl, ¿estás por ahí? Como decíamos de niños, paciencia y tomar quina, que es la mejor medicina. ¿Estás en Montevideo o pataperreando por América? Estoy en Montevideo, llegué hace unos días de Colombia, ¿Ha de visto? Cali, de Bogotá, Sí, sí, de conocer un poco los espacios de lo que fue la revuelta sí, del año pasado tan potente, y ahora sí. estoy aquí en un hermoso día soleado de Viernes Santo. Bien, es decir que no nos va tan mal siempre. No, Tenemos no. idas y vueltas en esta vida. Claro, sí, sí, sí. Ah, Y momentos luminosos y momentos de bajón, como es sí, la vida, ¿no? sí. ¿Y hace cuánto que estamos en el momento de bajón? Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo la pandemia no la pasé tan mal. Sí. Digo, Mm, en Montevideo tuvimos una suerte y es que nunca fue obligatorio quedarte encerrado sí, claro. ni usar el tapaboca en la calle, nunca fue obligatorio. Y ahora que todo eso cayó, Sí, porque ahora se puede estar en un autobús sin tapaboca, aunque es recomendable tenerlo. sí, claro. Este, la cosa, yo la voy llevando. Sí. Digo, no me gustan muchas cosas de cómo quedó la sociedad, Ajá, con estos ajá. miedos, con esas Sí, arrugada, ¿no? sí, sí. Pero por otro lado, siento que han pasado y están pasando cosas interesantes al lado de cosas terribles, ¿verdad? No, no veo todo negro ni todo blanco, Ah, ok, ¿verdad? ok, ok. Lo de Chile, por ejemplo, ¿te gusta como está? No. ¿No te gusta? Justamente ayer recibí varias informaciones del sur de Chile, de Gualmapu, Ajá, en donde la ministra del Interior, Isquia Siches, que era una de las esperanzas del nuevo gobierno, sí. informa que va a haber más unidades militares y más equipo militar en tierra mapuche que la que hubo durante Piñera. Ah, ah, ah. Sí, 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 incluso los propios mapuches decían, sí, aquí teníamos con Piñera 20 blindados, ya hay 40. Ah, la pucha. Entonces, Sí, 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 sí. sí, Mm. estamos en un problema, ¿no? Porque bueno, y el presidente ha mostrado también un apoyo incondicional a Carabineros, ¿verdad? Sí, O sí. sea, yo ya no sueño con que cambien el modelo productivo, que se termine la soja, se termine en Chile la forestación, ¿verdad? Claro, claro. Los monocultivos, Sí. Ahora, pero por lo menos que le aflojen, ¿no? esa actitud que tiene el presidente, ¿hay algún otro camino a seguir? ¿Hay un camino revolucionario a seguir? Esto me lo pregunto también aquí en este país, cuando Sí, por supuesto. todavía no nos hemos esclarecido respecto a quiénes son nuestros verdaderos dueños. Y Claro. entonces No, seguimos hablando de soberanía, seguimos soñando con alguna izquierda que nos proteja, que sea un poco más popular. Digo, todos esos sueños son inútiles, ¿o no? no, como sueños no. Sí, ah, no, claro, Yo sí, sí, creo que está bien, no está hay bien.
Sí, Yo creo que no hay alternativa clara al modelo productivo. sí, En eso te doy la diestra, ¿no? sí, Quiero sí. decir que no, nadie plantea cómo vamos a dejar la soja, por ejemplo, que Sí. sabemos, o la minería, que sabemos que son problemáticas. Ujú. Ahora, meter más policía y más militares en el sur de Chile, eso es evitable, Ah, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso no es inevitable. Sí, ok. Entonces yo distingo ahí lo que se puede y lo que se podría mejorar, y lo que es muy difícil de mejorar, que es el caso del sistema productivo. Sí. Ahí creo que hay una sombra fuerte de los gobiernos, Uf, porque o sea, yo si fuera Argentina te diría, es muy fácil agitar en contra del acuerdo con el FMI, sí, pero ¿qué planteás? claro. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la Claro, alternativa? que Sí, en vez del acuerdo con el FMI, ¿qué haces? sí, El sí, default, bueno, si haces un default estás en un lío, ¿no? En sí. fin, porque también hay mucha propaganda en todo esto y Mm, mucha gente que se conforma con la propaganda sí, y chau. No, sí. yo lo que diría es que además hoy hay Mm, algo que se nos ha escapado, a mí por lo menos, y es que el Estado, el aparato estatal hoy, sí. no es el mismo Estado de cuando vos y yo jugábamos a la bolita, No es ¿verdad? el mismo estado. No, Entonces, en no, aquel Estado era un no. Estado que le llamaban del bienestar, de la soberanía. Sí. Había un Helbard, o sea, una burguesía argentina, Ajá, ¿verdad? ajá. La Confederación General, ¿no? Del empresariado argentino. Sí. Y había una negociación tripartita, sindicatos, empresas, o sea, empresarios y Estado, en la ¿Y cual el qué Estado, pasó en el camino? Digo, ¿qué pasó? y en el No, camino hubo una dictadura primero, militar. Raúl, primero tengo que preguntarte si en aquella época que vos llamas estado de bienestar ya estaban los actuales dueños de todo. Estaban, pero en un lugar secundario, digamos. Ajá, En aquel momento, por supuesto, había intereses muy poderosos, ¿verdad? sí, No más recordar lo que fue ahí en Córdoba la industria automotriz, sí, ¿verdad? sí, Con sí. empresas Ujú, del norte. sí, Había, pero también había contrapartes. ajá, Y te voy a decir más, en mm, ese estallido del estado del bienestar, sí, no solo jugaron los malos, sino también jugamos los buenos, ajá, porque los cordobazos y los rosariazos y los viborazos fueron contra ese estado del bienestar que era opresivo también. ok. O sea que el estado del bienestar se hundió desde arriba y desde abajo. Ujú, Entonces tenemos que asumir lo que hicimos, ¿verdad? sí, O las posiciones que tuvimos. complicado. Entonces me parece que esto es importante para no caer en maniqueísmos. Ajá, ajá, Este, ajá. Hoy el mundo te lleva a una situación en la cual cualquier gobierno, los márgenes de maniobra que tiene, son mucho más reducidos que los que tuvo cuando vos y yo jugábamos a la bolita. Sí, 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 sí. Entonces, esto es Ok. importante tenerlo en cuenta porque 50, 60 años ha habido transformaciones muy fuertes, hubo Mm, dictadura militar, aterrizó el neoliberalismo, sí, el menemismo que desguazó las empresas estatales claro. y eso te da cada vez menos margen Sí. como Estado, ¿verdad? Las privatizaciones han limitado la autonomía de los estados Mm. para tomar caminos distintos, ¿verdad? A eso sumale el endeudamiento, ¿no? Claro, que lo provocó en gran medida la dictadura y el neoliberalismo lo profundizó. Sí. Entonces, son estados que están muy maniatados y te diría más, y esto es muy duro, la Unión Europea, la gran Unión Europea, se muestra como un terrón de azúcar de débil Sí, cuando viene Estados Unidos y la presiona y le dice tenés que hacer esto. claro. Entonces, Mm, hoy en día, si vos querés salirte del euro, y Grecia lo intentó, por lo menos hizo algún gesto, no te dejan. claro. O sea, la Mm, soberanía, chau Pinela, la soberanía es historia. sí, Y no me parece bien que sea historia, vamos a entendernos, sí. pero es historia. Entonces, lo que yo sí le diría a los gobernantes, Mm, no prometan cosas que no pueden cumplir. sí, primero. Sí. No,
Porque ahora veo a Cristina haciendo todo un cacareo, y a Kicillof y a Máximo, sí. así, o a Boric antes de las elecciones. No, voy a cambiar Chile. Vos sabés que no podés cambiar ciertas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Y pasaste de decir que los carabineros eran no sé qué, no sé cuánto, a apoyarlos. Entonces termina en lo que vos decías hoy. No le creo a nadie. Sí. Sí, encima está el problema de dónde abastecernos de información. Porque la verdad es que la información viene sesgada de todas partes, controlada, no sé si en la CIA, Estados Unidos o quién cuernos, pero la información viene toda sesgada, inclusive la interna, la información nuestra, la propia. Sí, y si vos agarrás La Nación, por ejemplo, sí, y después tirás para arriba y vas al País de Madrid, al New York Times, sí, verás que hay una cadena de arriba abajo, de norte a sur, sí. en la cual la información es como las cataratas del Iguazú. El agua va cayendo, pero es la misma agua, Sí, ¿verdad? correcto. La pintan distinta. Sí. Y si vas al otro lado del mundo, Mm. a Rusia Today o a Sputnik, ahí lo que tenés es lo mismo, pero con otro discurso. Clarito. Entonces, ¿cómo hacemos hoy para tener una información independiente? Esto es muy difícil. Esto es muy difícil. Bueno, la pregunta es, Raúl, la pregunta es si la Sí. información alguna vez fue independiente. Porque hasta cuando recordamos a Mariano Moreno, La Gaceta y qué sé yo, él era un revolucionario y escribía como tal en La Gaceta. Sí, Bueno. Sí, no, es probable que lo que yo creo que sí ha cambiado es que hoy tenemos monopolios de la información que muchas veces no se ven, pero que operan, y que antes esos monopolios eran más flexibles o no se habían formado todavía. O disimulaban. Claro, no nos olvidemos que hoy tenemos unas plataformas muy potentes, que mañana si vos decís algo, por ejemplo, Twitter, yo alucino con Twitter y con otras. Twitter bloqueó a Trump cuando Trump era presidente de Estados Unidos. Entonces yo digo, si una plataforma puede bloquear a un presidente de Estados Unidos, evidentemente a Quique Pessoa o a Raúl Sibeki, imagínate. Imagínate. Es muy complejo, es muy complejo. Ahora, esto que estás enfocando en este momento y venís describiendo, ¿se repite N veces en América Latina? ¿En la historia decís? No, ¿O ahora? En la actualidad. La situación actual en América Latina, ya que venís de Colombia. Yo creo que sí. Yo creo que los monopolios de la información o de lo que sea operan, yo diría, con absoluta impunidad. Porque la realidad se puede inventar y no pasa nada. La realidad se puede trucar y no pasa nada. Claro. Entonces, la posibilidades de acción que uno tiene ante eso, no es que estés totalmente entregado, pero son realmente complejas y te requieren un esfuerzo muy grande para poder, como te diría, burlarse o para poder zafar de esa catarata de desinformación que tenemos. Sí, por otra parte, la necesidad de un laburo en materia periodística, la necesidad de un laburo para seguir viviendo, para seguir manteniéndote, hace que de alguna manera tus opiniones entren a depender de las opiniones del medio donde estás laburando. Esto es así. Exactamente. Esto es así. Exactamente. Sí. Y da lo mismo si ese medio es Clarín o un medio oficialista o el que sea. Dependés del medio en el que estás. Y entonces la única alternativa es tratar de crear sus propios medios, sus redes de pequeños medios como tienen ustedes o sus multiplicadores. Claro, llegás a N menos gente, ¿verdad? Muchísima menos gente. Pero el problema capaz que no es a cuánto llegues, sino el poder tener una voz propia.
Sí, Eso hoy vale oro, Quique. Claro, El claro. tener una voz propia, Ujú. aunque te escuchen cuatro, para mí es fundamental. Sí, el tema es también intentar al menos multiplicar la forma en la que te comunicas, que no solamente es poner una antenita y tener una pequeña FM, sino hoy tenés una panoplia muy grande de posibilidades para llegar a un poco más de gente, que por ahí Claro. por ahí no la podés medir, pero hay un Mm. montón de cuestiones que se manejan en redes que aún te ofrecen una especie de rinconcito de cierta libertad. Uso la palabra cierta antes de libertad. Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo, Sí, pero esa cierta libertad, que no es la libertad, sí, es una plantita que hay que cuidar, que hay que sí, regar, que hay sí. que ponerle un tutor para Ujú. protegerla, Ajá. porque en eso nos va la vida a los que pensamos de esta manera, Quique. Sí, sí. El tema no es que me lean 1 millón de personas o me escuchen. No. El tema es que mi verdad pueda tener un mínimo de audiencia. Buscamos siempre ampliarla, Ah, claro. pero no la queremos ampliar a costa de ceder quienes somos, nuestra Sí, libertad de pensar y de decir. sí. Ahora somos minoría, ¿verdad? Sí, sí, pero siempre fuimos minoría Sí. y seguiremos siendo, Mm, pero el tema no es, el tema para mí hay una diferencia importante entre ser minoría y ser marginal. sí, ah, claro. Lo marginal te coloca en un lugar muy difícil, el ser minoría te implica que tenés tus seguidores, que tenés audiencia. No digo Sí. seguidores porque si queremos gente crítica no te van a seguir así No, porque claro, sí, claro, pero claro. tenés con quien te escuche, quien te siga, Sí, y eso es importante. Yo creo que ser minoría no es un problema, sí. pero sí es un problema ser marginal, Sí, pero o sea, que nadie te dé bola. al final de todo, cuando trazás un igual, venimos perdiendo. Entonces digo, Sí, está bien, sí, hay un consuelo que tenemos en trabajar con cierta soltura, con cierta libertad, pero seguimos perdiendo. Quiere decir que no sí, sirve para mucho. sí, pero no pierden Quique o Raúl, No, pierde claro, claro, el ser claro, claro. humano, Sí, no, sí, pierde la civilización, que es sí, el sí, problema en que la estamos. puta madre que lo Estamos ante parió. una crisis civilizatoria. Sí, sí, sí. Entonces ahí es el problema, Oh, porque que pierda a Raúl o pierda a Quique, bueno, está, es una pérdida, digamos, que ah, nos puede doler, pero para la humanidad es menor. claro, El tema claro. es que se deteriora la vida en este planeta, en Sí, este sí, mundo, sí. ¿no? Lo que hay que hacer es hacer a un lado el resultadismo y Exacto, seguir como seguimos por esta huella, exacto. insistiendo, aunque sea medio utópico el final, ¿no? Sí. ¿Sabes por qué, Quique? Sí, Porque el resultado no es lo mismo si los medís hoy sí, que si lo medís dentro de 10 años correcto. o 15. Ok, ok, Eh, ok. Rodolfo Walsh, yo no sé, al día siguiente de que lo mataron, cuál Mm. era el análisis del resultado, Sí, ¿valió sí, la pena o no? sí, Pero sí, cuando vos decís no era Cortiñas, claro, yo me anoto, levanto las claro. 4 manos. Claro. Bueno, Raúl, gracias. Te mando abrazo grandote y te espero por acá algún día. No sé. Otro para ti, Quique, Bueno, cuídate mucho, abrazo enorme. chau, chau. Bueno, sí, lo escuchaste a Raúl Sibeki. ¿Dónde lo escuchaste? Aquí, en el desconcierto.